No estás cansado. Estás atrapado. Ahora mismo, millones de personas viven en piloto automático y ni siquiera lo saben. Se despiertan, agarran el celular, hacen scroll en cosas vacías y a eso le llaman vivir. Confunden estimulación con plenitud, movimiento con progreso, distracción con dirección. Si eso te suena familiar, aunque sea un poco, sigue viendo. Porque esto no es un video más. Es una llamada de atención, un espejo frente a estas rutinas silenciosas, que poco a poco borran quién eres en realidad. Albert Einstein advirtió una vez: el mundo que hemos creado es producto de nuestro pensamiento. No puede cambiarse sin cambiar nuestra forma de pensar. Pero ¿qué pasa si tú ya no estás pensando? Te despiertas, deslizas, te bañas, te vistes, sales. Misma calle, mismo café, mismo diálogo interno. Parece seguro, hasta reconfortante, pero en verdad es una prisión silenciosa que tú mismo construiste. Yo viví así durante años. Ocupado, funcional, incluso exitoso en papel. Pero por dentro estaba vacío. Confundí rutina con estabilidad. Pensé que la ansiedad era normal. Creí que el agotamiento era ambición. Hasta que una mañana, mientras me lavaba los dientes y tomaba café, sentí algo inquietante, como si ya hubiera vivido ese día exactamente igual. No por la rutina, sino porque nada dentro de mí había cambiado. Mismos pensamientos, mismos ecos emocionales, misma jaula invisible. Carl Jung dijo: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, gobernará tu vida y lo llamarás destino. Entonces lo entendí. Yo no estaba al mando. Mi pasado sí, mis hábitos, mis heridas. No estaba viviendo mi vida. La estaba repitiendo. ¿Alguna vez te has preguntado: ¿estoy viviendo o solo sobreviviendo? Este bucle, este piloto automático, es más que un hábito, es identidad. Y la mayoría muere ahí, sin darse cuenta que nunca despertaron. ¿Y cómo pasa? Empiezas a evitar el malestar. Buscas comodidad. Entumeces tu mente con pantallas. Tus reacciones reemplazan tus decisiones. Tus excusas reemplazan tu verdad. Tus distracciones reemplazan tus deseos. Y sin darte cuenta, toda tu vida se vuelve una copia del ayer. Deslizas no para aprender, sino para huir. Hablas no para conectar, sino para llenar el silencio. Trabajas no para crecer, sino para resistir. Dejas de crear, empiezas a copiar. Dejas de elegir, empiezas a encajar. Viktor Frankl, quien sobrevivió lo impensable, dijo: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir y en esa elección está nuestra libertad. El piloto automático nos roba ese espacio. La conciencia lo recupera. Pero aquí va la verdad incómoda. La mayoría no quiere despertar, porque despertar duele. Duele por los años perdidos. Duele por quien debiste haber sido. Duele por lo que toleraste. Pero al otro lado del dolor hay libertad. Cuando despiertas y empiezas a elegir otra vez, notas tus bucles, observas sin juzgar. Si hay Ari, es cuando regresa tu poder. Recuerdo estar en el auto mirando mis manos en el volante. Se veían mías, pero no lo sentían así. Había manejado 20 minutos y no recordaba nada. Ese día dije: basta. Empecé pequeño.
Rituales matutinos. Caminar sin celular. Respirar antes de reaccionar. Cuestionar la voz en mi mente. Y algo extraño pasó. No me volví más eficiente, me volví más humano, porque lo opuesto al piloto automático no es productividad, es presencia. Es notar cómo se acelera tu corazón en un conflicto, cómo te cierras en el silencio, cómo tragas tu verdad solo para evitar incomodidad. Eso no es debilidad, es conciencia. Siddha Krishnamurti dijo: no es signo de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Despertar puede hacerte sentir que estás perdiendo la razón, porque de pronto las mentiras que te contabas ya no encajan. Llorarás, resistirás, querrás volver a dormir, pero si te mantienes despierto el tiempo suficiente, la luz empieza a doler menos. Empiezas a ver esas pequeñas decisiones que construyeron tu prisión y las pequeñas decisiones que pueden liberarte. Suelta la idea de que el cambio tiene que ser dramático. Suelta la vergüenza que dice: es demasiado tarde. Suelta esa voz que dice: así soy yo, porque esa voz no eres tú, es tu piloto automático hablando. Entonces, ¿qué sigue? Empieza pequeño, un bucle, una reacción, una mañana. No agarres tu teléfono apenas abras los ojos. En su lugar, pregúntate: ¿cómo me siento ahora mismo? No llenes el silencio con ruido. Escucha lo que realmente dice tu voz interior. No finjas una sonrisa. No digas «estoy bien» si te estás rompiendo por dentro. Empieza con la verdad, porque la verdad rompe el programa. No tienes que convertirte en alguien más. Solo tienes que ver claramente en quién te has convertido. Despierta antes de que tu vida se convierta en algo que simplemente soportas. No eres flojo, no estás roto, no eres débil, estás desalineado. Nunca fuiste diseñado para vivir así, repitiendo las mismas emociones, los mismos pensamientos, las mismas heridas. Tú eres la conciencia detrás de todo eso. Tú puedes elegir, tú puedes despertar. Así que empieza hoy. Respira, cuestiona tus bucles, rompe solo uno hoy, porque el momento en que te das cuenta de que vives en piloto automático es el momento en que puedes volver a tomar el volante. En el próximo episodio exploraremos algo aún más profundo. ¿Qué pasa cuando duermes demasiado tiempo? ¿Qué pasa cuando silencias tu verdad? Lo llamamos anestesia emocional y puede que ya esté moldeando todas tus relaciones. Gracias por ver. Si esto te movió, compártelo. Quizás alguien que conoces todavía sigue dormido. Y recuerda, despertar es tu responsabilidad. Pero no tienes que hacerlo solo. Interrumpir el hechizo del entumecimiento es donde comenzamos.